Hola, buen día. Voy a hacer un video sobre este tema filosófico y epistemológico referido a la investigación social, que es el asunto de la investigación cuantitativa o cualitativa. Este trabajo yo lo hice de práctico para alguna materia y escribí este trabajo con una bibliografía y bueno, lo voy a compartir ahora básicamente. eh, para poner algún nuevo video en el canal, que hace quizás 2 meses que no hago uno. Bueno, este trabajo parte de eh, un enfoque cuantitativista y cualitativista, y los pone en entredicho, a ver si pueden complementarse o no pueden complementarse, o parten de dos visiones epistemológicas distintas, si son dos maneras de investigación irreconciliables o no. Eh, bueno, para empezar, este tema es muy interesante y de investigación social general, que cualquier investigador y cualquier estudiante y profesor tiene que tener a mano. Eh, este trata sobre, bueno, este asunto que ya tiene unos 150 años de vida, desde el siglo XIX que se discute esto en investigación social. Para empezar, bueno, yo había escrito que, bueno, Durkheim y Comte se ponían del lado de un enfoque cuantitativista, que tratara justamente de imitar el método de las ciencias naturales, que era lo más complicado de hacer en ciencias sociales. Entonces, la manera de objetivar la realidad social de una manera tal que se pueda convertir en un objeto de estudio similar al de las ciencias naturales es creando índices y medidas estadísticas, porque si no, de otra manera no podríamos lograrlo. No podremos lograr la cientificidad en la investigación social. Comte escribió sobre esto, pero jamás hizo investigación social cuantitativa, o sea, nunca fue un investigador social, solamente fue un teórico, y de hecho lo podemos quitar dentro el, de la investigación cuantitativa porque jamás la hizo. Solamente se dedicó a reflexionar filosóficamente y sociológicamente sobre el siglo XIX y el futuro de la humanidad. Eh, Luego, bueno, Durkheim sí, ya es, podemos decir, el primer sociólogo moderno, o el verdadero sociólogo, el primero, el sociólogo desde el que parte eh, la, la sociología actual. Comte podemos colocarlo, bueno, como una pieza de museo interesante para estudiar, igual que los autores como Saint-Simon, y muchos autores también del siglo XVII y XVIII, XVII y principios del XIX. Pero bueno, no estaba todavía consolidada la investigación social. También podemos poner a Spencer allí, que no hizo grandes investigaciones cuantitativas, pese a ser un positivista. Luego, bueno, entonces tenemos una visión positivista, podemos decirlo, para simplificarlo y esquematizarlo y entenderlo mejor, y una antipositivista. La positivista ponemos a Durkheim y Comte, y en la antipositivista ponemos a Weber y Simmel. Para Weber y Simmel, bueno, la complejidad del mundo social, o sea que el mundo de la cultura, la interpretación de la cultura, es tan compleja, y el individuo tiene una parte tan importante en la sociedad, que no puede aplicarse el método de las ciencias naturales. Porque bueno, las ciencias naturales tratan con objetos orgánicos, pero que no tienen conciencia. El ser humano, la sociología, en cambio, trata con seres humanos con conciencia, y están siempre movidos por motivaciones culturales muy difíciles de convertir en numéricas o estadísticas. Por eso hacen un enfoque cualitativo, Marx, Weber y Simmel, sobre todo Simmel. Weber luego igualmente, según Mario Bunge, dijo una cosa y luego hizo otra, ¿no? Hizo investigación social científica según Weber, según Bunge, pero partió de una epistemología equivocada, dice él, o que no llevó a cabo. Lo explicitó, pero no lo llevó a cabo. Porque bueno, Max Weber es el sociólogo de la interpretación de la acción social. Luego, claro, hizo grandes generalizaciones, por ejemplo, el espíritu del capitalismo, el espíritu del protestantismo y el origen del capitalismo, donde hizo enormes generalizaciones.
que no contenían la conciencia del individuo. Bueno, en cambio Simmel sí, de hecho Simmel es uno de los primeros sociólogos del individuo, que antecede a las actuales sociologías del individuo, que no tienen nada que ver con las de él, pero sí él las fundamentó. Bueno, Simmel y Weber entonces se oponen a Durkheim. Después tenemos un autor que se llama Corbetta, Pier Giorgio Corbetta, que escribió un libro que es Manual de Investigación Social, un libro muy muy completo y esencial para tener, de 800 o 900 páginas, elemental, fundamental tenerlo, y de ahí bueno, utilicé mucha información. Corbetta se pone del lado de que, en la postura de que las dos posturas son irreconciliables o que obedecen a posturas filosóficas distintas y que por eso pujan entre sí y no pueden conciliarse. Para hacer esto, bueno, él toma dos investigaciones de los 90, una del 91 y otra del 93, de Sampson y Laud por un lado y Sánchez-Jankowski por el otro. Unos hacen una investigación cuantitativa pura, notable e impresionante, y Sánchez-Jankowski hace lo contrario, no hace ninguna investigación cuantitativa y se hace una investigación sobre el mismo tema, que es la desviación social y el crimen, pero con un enfoque un enfoque que se precisa en la conciencia de los individuos que actúan en ese acto. Sampson y Laud solamente analizan datos de violencia, crímenes, hurtos, asesinatos, índices policiales, y Jankowski se mete de lleno en una banda de criminales y escribe. Entonces, bueno, dice Corbetta que el análisis cualitativo de Jankowski se parece más a una pintura o una narración, donde se hace tiene un enfoque naturalista, incluso parecido, cercano a la literatura, donde retrata pormenorizadamente qué hacen unos delincuentes, una banda de delincuentes. En cambio, Sampson y Laud no penetran en la psicología de los individuos ni en la psicología social de los individuos, sino que solamente usan estadísticas de cuántos crímenes cometen, en qué zonas, cuáles son las zonas rojas, cuáles son las zonas con menos criminalidad, etcétera, quiénes son los que delinquen, qué edad tienen, qué etnia tienen, a qué raza pertenecen, etcétera. Luego, bueno, estas dos posturas las usa Corbetta para contraponerlas, y elige dos casos muy buenos que son completamente opuestos. Que bueno, para entender los temas siempre es bueno contraponer dos extremos, ¿no? Y no buscar los caminos intermedios. Por ejemplo, el de Durkheim y también el de Bourdieu, que son caminos intermedios. Y ya lo vamos a ver, porque Durkheim también tampoco se lo puede asociar a un enfoque cuantitativista puro. Es un gran sociólogo que comprendía la realidad social y la complejidad que ésta tenía, como para hacer simplemente cuantitativismo, ¿no? Así que, bueno, la discusión iniciada a finales del siglo XIX, escribí yo, en el campo de las ciencias sociales, supuso que se separaran dos campos de investigación científica, uno centrado en la metodología cuantitativa y el otro en la cualitativa. Y bueno, Corbetta dice que durante gran parte del siglo XX la balanza se inclinó hacia la parte cuantitativista. Y ahí tenemos a los neopositivistas y sobre todo la escuela de Austria, con, por ejemplo, Wittgenstein y Russell. También bueno, tenemos los enfoques de Parsons y más, pero no de Austria, y Paul Lazarsfeld también, que hacía muchos índices. De hecho, hay una investigación que es de la realidad social a los índices, o algo así, que saben que todavía no he podido encontrarlo, volvieron a encontrarlo ese texto que lo leí hace mucho tiempo. De la realidad social a los índices, o sea, cómo convertimos la realidad social en índices. Es un enfoque totalmente cuantitativista. Bueno, pero dice el mismo autor que en esta década, en la década del 20, se empezó a profundizar en los enfoques cualitativistas de la escuela de Chicago, sobre todo interpretados en la recuperación del pensamiento de George Herbert Mead, que bueno, como sabemos, George Herbert Mead hace psicología social. Entonces, al hacer psicología social, parte del individuo para llegar a una construcción de la realidad social a partir de la interacción que el individuo tiene con su entorno. Entonces,
Bueno, evidentemente esa postura lo lleva a hacer un enfoque cualitativista. También esto tuvo repercusión en un sociólogo muy famoso que es Erving Goffman, también Herbert Blumer, y podemos agregar también a Peter Berger y también a Thomas Luckmann, y también podemos agregar a Garfinkel, que hacen enfoques también, se les llama entometodólogos, o sea, estudios de la cultura, la metodología del estudio de la cultura. Eh, Luego algo interesante, bueno, ahí puse que Goffman publica Stigma en 1973 y Bloomberg el interaccionismo simbólico en el 69. Ahí tenemos un rompimiento con el neopositivismo o el enfoque cuantitativista de principios del siglo XX. Eh, Luego, bueno, para estos dos autores que presenta Corbetta, para contraponerlos, una de las investigaciones es Screaming Making de Robert Sampson y John Law del 93, y después Island in the Street de Martín Sánchez Jankowski. Martín Sánchez Jankowski es el que hace el enfoque cualitativista y se mete en una banda de delincuentes incluso camuflado. Se hace pasar por uno de ellos para obtener observaciones también que podemos decir etnometodológicas. O sea, de un enfoque de la cultura que practican. Luego Samson y Love simplemente hacen una recogida de datos impresionante hecha entre el 39 y el 63, y analizan todos los datos que tienen, ¿no? Casi en un escritorio sin tener que meterse en el crimen, en el mundo del crimen profundo. Luego, una interesante observación que hace Corbetta es que el enfoque cualitativo gana en cuantitativo gana en generalización y en amplitud, pero pierde en profundidad. Cuando nosotros hacemos un enfoque cualitativo hablamos de índices de pobreza que suben y bajan, índices de indigencia que suben y bajan y de desempleo, y tenemos unas grandes muestras nacionales e incluso podemos decir continentales y mundiales. Entonces la amplitud de la muestra de una encuesta, por ejemplo, es enorme. Incluso en una encuesta aparecen hasta los no encuestados, porque elegimos una muestra de 500 personas para representar a 3 millones, ¿no? Entonces eso es algo que no podría ser nunca el enfoque cualitativo. Gana entonces, bueno, el enfoque cuantitativo gana en amplitud pero pierde en profundidad en los detalles. Entonces, ¿qué pasa? En el enfoque cualitativo de Jankowski o que hagamos de otro, podemos meternos directamente en los cantegriles. Los cantegriles le decimos en Uruguay a los asentamientos irregulares o a los bueno, sí, a los lugares donde viven con chapas de manera irregular, sin títulos de propiedad ni nada de eso. Cantegriles. A mí me gusta la palabra del cantegril, del cante. Acá, por ejemplo, se usa vulgarmente la palabra que es sos del cante. Vos sos del cante. Bueno, quiere decir eso, que sos de un asentamiento. Bueno, un enfoque cualitativo nos permitiría meternos en el cante y hacer observaciones sobre cómo viven, a qué hora amanece, cuando amanece qué hacen, y cuando se oculta el sol y no tienen luz qué hacen. Y entonces ganamos en profundidad pero perdemos en amplitud, porque claro, lleva mucho tiempo analizar un solo cantegril, un solo o 5 familias, ¿no? Profundizamos en la vida de 5 familias, no como en los enfoques cuantitativos que simplemente preguntamos datos sobre cómo viven, que comen, cuánto comen, encuestamos a toda la población, hacemos un censo mundial, un censo nacional. Eso no tiene profundidad, simplemente obtenemos datos superficiales, y a su vez muy útiles. A mí de hecho me encanta el enfoque cuantitativo, me encanta desde siempre. Analizar algún país solamente por sus datos cuantitativos ya es sumamente útil, ¿no? Por ejemplo, médicos por persona, índice per cápita, índice de desempleo, índice de indigencia, cantidad de personas que viven con menos de $2. Ya, eso para mí es muy, muy ilustrativo. Pero bueno, es cuantitativista. Así que bueno, analizan las pandillas en Estados Unidos y el crimen en Estados Unidos, estos dos autores. Y luego, bueno, Jankowski, por ejemplo, no hace índices en ningún momento, simplemente observa y escribe.
No tiene índices, por ejemplo, que vayan del 1 al 26 o del 1 al 10. Por ejemplo, violencia en la criminalidad, y los otros dos autores pueden hacer un índice que vaya del 1 al 10 o del 1 al 26, del 1 al 12. Jankowski no hace eso. Entonces, bueno, el enfoque cuantitativo, dice Corbetta, logra mayor neutralidad y objetividad. Es objetivo y neutral. Eh, este, en cambio, los enfoques, y a su vez busca mayor una causalidad relacional, el enfoque cuantitativo, o sea, aumento de índices, y hacen luego una generalización de esos índices, ¿no? Estableciendo algunas variables dependientes e independientes, y establece una generalización. Y a su vez, bueno, es un enfoque manipulador, se le dice Corbetta, porque, claro, es cierto, uno tiene que construir el índice, entonces tiene que manipular la realidad hasta decir qué es violencia y qué no es violencia, o qué es pobreza y qué no es pobreza. Decimos, pobreza es vivir con menos de $300. Entonces lo manipulamos, ¿no? Puede ser 320, puede ser 280, y a partir de ahí obtenemos índices diferentes. Es un enfoque entonces manipulador. Trata los hechos como cosas, como decía Durkheim. Ese es el enfoque cuantitativo, trata las cosas, como los fenómenos sociales, como cosas, como la naturaleza, que trata las plantas y los animales como cosas. Y a su vez, ajenos a la voluntad de los sujetos, para el enfoque cuantitativo, la voluntad de los sujetos no le importan, como a Jankowski, ¿no? Sino simplemente cuánto delinquen y cuánto no. Esto es el enfoque entonces cuantitativo. Dice, a mayor profundidad, menor amplitud, en el enfoque cualitativo, y a mayor amplitud, menor profundidad. El caso de Samson y Lado. Así que, bueno, es interesante cómo pueden combinarse ambos. Profundidad y amplitud están pues inversamente relacionados, dice Corbetta. En conclusión, los resultados de la investigación cuantitativa presentan indudablemente una mayor capacidad de generalización que los resultados de la investigación cualitativa. Además del caso de Samson y Ladd, por ejemplo, de investigación netamente cuantitativas, son las encuestas de opinión pública. En la encuesta de opinión pública preguntamos sobre qué conformidad hay con cierta ley, y a partir de una muestra de 100 lo extendemos a toda la población. Así que incluida la no encuestada. La población no encuestada aparece también encuestada por una muestra. Un ejemplo que yo coloqué sobre un enfoque plenamente cuantitativista es el informe de desarrollo humano del PNUD, que está lleno de índices, ¿no? Por ejemplo, mide la desigualdad del 0 al 1 con 3 decimales. Entonces tenemos Noruega, el país menos desigual del mundo, con 0,953, y el país más desigual del mundo, que según el informe del PNUD último, es Níger, con 0.350. Entonces, bueno, ahí podemos medir la desigualdad de Uruguay versus la desigualdad de Brasil, de manera numérica. Y las conclusiones que extraje son que Durkheim criticaba el enfoque de Weber de la interpretación de la acción social, justamente porque dice Durkheim que la acción social tiene caminos demasiado desviados y demasiado oscuros. Emplea mecanismos psíquicos demasiado complejos para que el observador vulgar pueda percibir de dónde provienen. Ahí, bueno, claro, entramos ya en el terreno de la psicología. Entonces, Durkheim descarta la acción social de Weber porque nos llevaría a convertir la sociología en psicología. Así que, y es a su vez un fundamento para enfoques también cuantitativos. En efecto, el método cualitativo de interpretación no puede medir la acción social de la manera en como lo exigiría el método cuantitativo. Y ahí sigue, Durkheim, claro, elimina la subjetividad de los sujetos, la subjetividad de los individuos en la acción social, para poder lograr la cientificidad. No lo puede hacer si tiene que estudiar a cada individuo por separado y no como colectivos, no como una conciencia colectiva. Por otro lado, luego dice una crítica que le hacen los cuantitativistas los cualitativistas, es que cosifican las cosas. Al decir pobreza,
8% están creando como si fuera una cosa, algo que no es cosa. Porque decimos la pobreza es 8% y creemos que realmente es cosa, pobreza, como si fuera en la naturaleza, ¿no? Cosa, oxígeno, cosa, pobreza, 8%. Y llegamos a la cosificación, en la que creemos, como criticaba Bourdieu en el oficio del sociólogo, a una ilusión de que hacemos una división real de lo real, cuando en realidad es una división conceptual de lo real. Creamos una división conceptual, pobreza, que es conceptual, de lo real. La realidad puede ser, es mucho más compleja que un 8% de pobreza. Puede ser 15, 20, 23 según como lo midamos, así que no es una división real de lo real, sino conceptual. Pero bueno, es algo que cualquier cuantitativista también lo sabe, ¿no? Pero tiene que reducir, llevar a cierto reduccionismo de la realidad social para poder investigarla. Es la exigencia que tiene el método. Bueno, así que Corbetta concluye que ambos parten de visiones filosóficas distintas, epistemologías irreconciliables, y no son solamente dos técnicas diferentes, porque el otro enfoque que podemos traer es que, bueno, son simplemente dos técnicas, pero el enfoque epistemológico es el mismo, entonces podemos emplearlas a gusto una u otra. Pero, ¿qué pasa? Si las queremos reconciliar, podemos hacerlo en el sentido en que ya lo hizo Pierre Bourdieu y ya lo hizo Emile Durkheim. Y si vemos investigación social actual, vamos a ver que ambas se combinan. Pierre Bourdieu lo hizo en el libro Los herederos y la distinción. En la distinción y los herederos está lleno de gráficos, o sea, está lleno de postura neopositivista, por decirle de alguna manera, por reducir la estadística al neopositivismo, que no sé si será del todo acertado decir eso, pero Pierre Bourdieu está lleno de estadísticas y de hecho mide incluso hasta los gustos personales por la música y identifica los gustos personales por la música según clases obreras, según clases sociales. Clase obrera, clase trabajadora, clase de lumpen o clases altas. Y hace gráficos de todo tipo, incluso hace un gráfico sobre quién escucha las 4 estaciones de Vivaldi y quienes en cambio escuchan una música como la de Schoenberg, que es mucho más compleja, ¿no? Y ahí hace índices de todo tipo, ¿no? De la clase obrera identificándose con Vivaldi, por ejemplo, y la clase no obrera, clase alta o media, identificándose con otro tipo de música. Incluso cuantifica hasta el gusto por el arte abstracto. En qué proporción gusta o no gusta el arte abstracto. O sea que es bien complejo lo que hace Bourdieu. También lo hacen los herederos, que en los herederos empieza con lleno de estadísticas, ¿no? Luego para hacer un estudio sociológico. Durkheim también hizo lo mismo en el suicidio. Llenó de índices el libro y luego hizo análisis cuantitativo. Así que bueno, si seguimos el caso de Bourdieu y Durkheim podemos usar los dos métodos. Así que bueno, y después bueno, la acusación de ser reduccionistas de ser reduccionistas es muy habitual entre los cualitativistas a los cuantitativistas, ¿no? Y ahí viene cuando nosotros hablamos de la pobreza, cuando aumentó y subió, y que siempre sale alguien a decirnos que la realidad no es así porque ellos han vivido experiencias en cierta ciudad y hacen un enfoque cuantitativo que contrarresta el nuestro, que es cualitativo, que es cuantitativo, ¿no? Así que, bueno, acá yo utilicé a Raymond Aron de bibliografía, Pierre Bourdieu, Corbetta, Bruno Lutz, Simmel también, el programa, el PNUD de 2018, actualización estadística de 2018, dije que era el actual, pero es de 2018. Después OneQuant, Backquant, no sé pronunciarlo bien porque este es un autor que está muy relacionado con Bourdieu, es conocido por Bourdieu. Yo no creo que sea un gran sociólogo o un gran pensador, pero es conocido porque, bueno, escribió sobre Bourdieu. Luego Wilson también escribió sobre esto y el manual esencial es Corbetta, Metodología y Técnicas de Investigación Social, que es un gran libro, se lo pueden comprar, es notable. Fíjense incluso acá como vemos un enfoque cuantitativista y cualitativista en la misma foto.
un gráfico que sube y baja, y luego lo que vemos son personas en las que podemos adentrarnos en su psicología y hacer enfoques cualitativos. Así que acá hay un poco de ambas cosas en esta imagen de este libro. Y luego Crime in the Making es el libro de Samson y Loud, totalmente cuantitativista en enfoque. Incluso fíjense también la geometría que utiliza la portada, aunque bueno, la portada no tiene por qué reflejar lo que está dentro, pero a veces sí. En este caso, bueno, vemos las simetrías, las líneas, o sea, buscar en la sociedad por dónde cruzan las líneas, y como si fuera el mundo natural, la geometría social, digamos. Acá estamos buscando un enfoque cuantitativista, la geometría social. Y luego Islas in the Street, fíjense, una imagen completamente diferente. Eh, Mucho más sí, naturalista, profundiza en la mentalidad de los actores involucrados. Una postura, y por el otro naturalismo, y por el otro estadística y geometría social, y en el otro punto naturalismo, subjetivismo e enfoque cuantitativista. Y bueno, eso es todo por ahora. Es un trabajo de epistemología e investigación social.